ya, para pasar al tercer segmento del programa, nos dirigimos a la Ciudad del Vaticano, vamos a Europa, donde esta semana, específicamente el martes 20 de junio, el sumo pontífice, Papa Francisco, se reunió con Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, y que obviamente es una visita que tiene muchas lecturas, pero gira alrededor de una gran controversia, principalmente porque ha sido la Iglesia Católica, sobre todo en este último año, la que ha tomado de alguna manera ciertas iniciativas, sobre todo para amainar el nivel de ferocidad con el que se ha ensañado el gobierno de Cuba, sobre todo en el marco de protestas que se han suscitado en los últimos meses, particularmente desde julio del año pasado. En este sentido, pues se genera también muchísima controversia porque, claro, de alguna manera Cuba es una de las dictaduras que todavía campea en América Latina y también inexorablemente hay que referirse a lo que ocurre particularmente con los ataques a la Iglesia Católica en Nicaragua, que la Iglesia Católica de alguna manera pues ha sido el abrigo de muchísimas personas y de muchísimas actores, tanto políticos como de la sociedad civil, que se han visto arropados únicamente por la propia Iglesia Católica. En ese sentido, me gustaría simplemente una apreciación general, porque claro, obviamente no trascendió mucho a los medios de comunicación sobre lo que se dijo, los aspectos, si llegaron a algún tipo de acuerdo o lo que sea, pero es una visita, pues que sobre todo considerando el régimen cubano, que siempre, la revolución cubana en su conjunto siempre ha conseguido, ha conseguido en la Iglesia Católica una diana a sus ataques, no tan solo en el plano retórico, sino también en la práctica. En ese sentido, Manolo, me gustaría una apreciación general sobre este encuentro bilateral inusual en el Vaticano. Bueno, Xavi, yo creo que lo debemos vincular también a la visita de 2 días después de Lula al Vaticano, ¿no? O sea que en ese sentido es muy interesante porque se han dado ambas visitas con una diferencia de 48 horas, ¿no? lo- Separándolas, ¿no? Y luego, para terminar mi breve introducción, uniéndolas, ¿no? Separándolas. Bueno, Díaz-Canel necesita una ventana, necesita aire fresco, necesita salir, ¿no? Bueno, esta es una posibilidad, ¿no? Por otro lado, el Vaticano sabe que tiene un problema en América Latina, la Iglesia Católica, porque va perdiendo esto. Bueno, esto es algo desde hace por lo menos un cuarto de siglo para atrás, va perdiendo terreno frente a el avance de las distintas iglesias evangélicas, en general protestantes, el mundo protestante, ¿no? Y esta batalla en el terreno de la feligresía, pues es preocupante para el Vaticano. Y claro, Miguel Díaz-Canel y el influjo de Cuba, sobre todo en términos simbólicos, pero también en términos de la izquierda, de ciertos movimientos populares, etcétera, puede ser importante, ¿no? Y esto coincide de alguna manera con los propios, la propia agenda de la visita de Lula, ¿no? Evidentemente son dos países con una dimensión totalmente distinta, pero hay que pensar que el 30% del electorado brasilero está configurado por evangélicos, ¿no? Y muy pronto van a alcanzar esta cifra a los católicos, ¿no? Para quienes la izquierda sigue siendo el demonio y el partido de Lula, el PT, pues pretendería quitarles los privilegios de los que gozan en el ámbito económico, ¿no? Como la liberación de impuestos, etcétera. Lula sería en ese sentido el enemigo de la familia y defensor del aborto, ¿no? Según ellos. Entonces, en esta relación hay que ver, digamos, la conexión de ambas visitas me parece de manera indudable. Y también interés para el Vaticano. Tú lo has dicho, Xavi, bueno, está en la detención del obispo nicaragüense Rolando Álvarez, ¿no? Rolando Álvarez, hay que recordar, es la persona que en un gesto, yo creo que de una honradez y de una valentía cívica enormes, se negó a tomar el avión por el que la dictadura
de Ortega mandaba fuera del país a 200 y pico personas, ¿no? Y ya digo, el obispo se negó, el obispo fue encarcelado y el obispo está ahora mismo encarcelado con una severa pena de prisión. Entonces, yo creo que la intercesión tanto de Lula como que se ha comprometido como de Díaz Canel en favor del obispo Rolando Álvarez también es uno de los motivos, ¿no? Habría una cuestión, pero esta no es objeto de lo que estamos hablando, que es también el tema de Ucrania, que por cierto, Claro. como estamos viendo hoy, especialmente caliente, ¿no? Este fin de semana, ¿no? Pero eso mejor no entrar ahora. Gracias. Claro, no, por supuesto, eso ya llegará a su momento. Han sido horas muy aciagas y también incluso en la propia Rusia, ¿no? Sin embargo, obviamente hay que tomar en consideración, porque claro, el Vaticano sigue teniendo presencia en Europa y, por supuesto todo lo que ocurre en Europa, pues no le es indiferente y por supuesto, considerando que el régimen cubano pues, ha sido, desde el punto de vista diplomático, uno de los más fervientes aliados de Rusia en el hemisferio occidental. En ese sentido, Claro. Marisabel, me gustaría tu apreciación general de este encuentro y sobre todo tomando en consideración la particularidad del caso cubano, que sobre todo nosotros que estamos aquí viviendo en Estados Unidos conviviendo con el exilio cubano, ciertamente pues este encuentro divide las opiniones, algunos lo ven como un elemento esperanzador para que Cuba de alguna manera amaine sobre todo la ferocidad de las violaciones a los derechos humanos de los que han detenido y siguen deteniendo en la isla, pero también por otra parte están los que ciertamente cuestionan el liderazgo casi que le acuñan el término del liderazgo progresista del Papa Francisco y que por supuesto llena de mucha escepticismo este encuentro. ¿Cómo miras tú esta reunión bilateral, Marisabel? El papado de Francisco ha estado, eh, digamos, afectado, ensombrecido, dirán algunos, por esa conexión que se hace sobre su supuesta inclinación o tendencia hacia la izquierda, ¿no? Y claro, él es un jesuita. Habría también que entender cuál es su formación teológica antes de hablar de la ideológica, ¿no? Pero en todo caso, el problema con el Vaticano, históricamente hablando, es que es una entidad política con la característica de que también tiene una misión de gobierno espiritual, ¿no? Entonces, ahí hay una dualidad que para muchos, en la opinión pública mundial, es incomprensible, pero habría que solamente ver lo histórico, ¿no? De su rol político y eso es justamente lo que estamos viendo. Por una parte, en el exilio cubano hay la sensación de que el Papa Francisco sigue legitimando a Díaz Canel. Mientras que por la otra hay una esperanza, sobre todo de ese exilio que es pro levantamiento del embargo, hay la esperanza que el Papa Francisco siga haciendo las veces de broker en el proceso de negociación con Cuba, no solamente para el levantamiento del embargo con Estados Unidos, sino también para que Cuba ceda de alguna manera con el tema de los presos políticos. Recordemos que después del 11 de julio el número de presos políticos ha aumentado de una manera Sí, bárbara, ¿no? se contabilizan 1038. Es el último dato que lo tuve que ir a ver porque es llamativo. Es el país que más tiene en América Latina, tristemente. Y para algunos, esta reunión no se eh, tocó el tema lo suficientemente. Eso no lo sabemos, porque el comunicado del Vaticano siempre es un comunicado muy escueto. Ellos hablan de la paz mundial, de etcétera. Nosotros creemos que ellos van a seguir presionando, es una palabra que no cabe aquí, sino seguir trabajando con Díaz Canel, no solamente en cuanto a los presos políticos cubanos, también sabemos por ejemplo, de cubanos a los que no les permiten ir a la isla. Es decir, ese exilio forzado en algunos casos también es motivo de preocupación. Sabemos además que hay interés, como lo mencionaba Manolo, sobre el obispo en Nicaragua. Hay interés en conversar sobre el tema de Ucrania y también hay interés en Venezuela. Entonces,
el Claro, Papa Francisco aquí lo que está ejerciendo su rol diplomático. claro. Coincido con Manolo en el tema del avance de la iglesia evangélica, sobre todo en Latinoamérica, porque en los casos de Brasil, entre otros, para la iglesia católica son un dolor de cabeza, Sí, sobre todo por el tema interno de la iglesia en el manejo de la pedofilia. Eso, por supuesto que eso ha tenido un efecto profundo en su feligresía en Latinoamérica. Entonces, claro, el Papa está ahí caminando. Eso es una posición muy difícil la que le está sin duda. tocando al Papa. Sin duda. Y bueno, por supuesto, por la misma naturaleza de este encuentro, evidentemente esto habla de un posible proceso que pudiera quedar abierto para nuevos acercamientos, ¿no? Sobre todo considerando que también la Iglesia Católica tiene un importante despliegue diplomático considerable, sobre todo en América Latina. En ese sentido, pues, mis queridos, muchísimas gracias por su tiempo, por su sabiduría como siempre, y bueno, seguiremos en mirada semanal evaluando lo que vaya ocurriendo en las próximas semanas. Así que bueno, les mando un gran abrazo. Hasta aquí, ¿te interesan los temas que hemos abordado? Puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos, dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.